Muchas gracias, presidente, y con la venia de la Asamblea. ¿Qué lejos estamos del IFE de Woldenberg? De verdad que, y lo digo con mucho respeto, no pensé que el consejero presidente del INE necesitara defensores. Pero lo que hemos visto es que los dinosaurios del poder han venido a dejar en evidencia en esta tribuna el amaciato claro, la defensa ciega y sin crítica incondicional y convenenciera de la relación que tienen con el INE. Y como dicen por ahí, a confesión de parte, relevo de prueba. Hoy tenemos frente a nosotros, compañeras y compañeros diputados, una institución enferma. El INE tiene un problema de identidad múltiple o de identidad disasociada. No solamente cree que tiene la atribución constitucional y legal de organizar elecciones, sino, como ya se ha dicho en esta tribuna, se cree legislador. Y aunque digan que no, han de menos atropellado los derechos legislativos de congresos estatales en muchas y muchas cosas. Se cree juez de control en materia electoral y hasta ministerio público, porque ha hecho de la persecución de partidos y personas un juego de todos los días. Se cree una organización que lucha contra la corrupción, pero en la realidad solamente es un artífice de los partidos que se dicen de oposición. Pero sobre todo se cree un elemento, una institución del poder del Estado, como se ha dejado ver en esta comparecencia. Y por eso, dicen por ahí, que quien encabeza esta institución se candidatea ya como presidente, candidato a la presidencia de la República por los conservadores. Yo, dado que el tiempo se me acaba, iría directamente a mi pregunta, pero le pediría algo, señor consejero presidente. Responda sobre su sueldo. Es un poco insultante para los mexicanos que venga acá y se enrede en la bandera a defender un sueldo de 224,000 pesos, que a pesar de que dicen que no está, le está en el presupuesto y con la condición económica que hay en este país. Y la pregunta en concreto sería, en este estado de cosas en el que se encuentra el Instituto Nacional Electoral y el sistema electoral que se centralizó malamente después del 2014, se han generado mafias electorales, racistas, clasistas y que quieren tratar a los ciudadanos a los que deben de servir como si fueran unos idiotas. Yo le preguntaría, ¿qué conocimiento tiene de estos grupos que, tratando de dejar al lado los supuestos poderes públicos de los estados, han hecho sus propias mafias electorales y venden de menos acciones, decisiones y resoluciones? ¿Y qué ha hecho el Instituto Nacional Electoral para detenerlos? Muchísimas gracias por su respuesta. Tiene ahora el uso de la palabra el consejero Lorenzo Córdoba, para responder hasta por 5 minutos. Presidente, gracias por la pregunta, diputada. Quiero ser muy claro en una primera afirmación que se ha hecho. El INE, para defender su autonomía, se basa en sí mismo en la fortaleza de su órgano colegiado y en la alianza que tiene elección tras elección con la sociedad. Si no hubiera una confianza de la ciudadanía en el Instituto Nacional Electoral, no podría simple y sencillamente haber elecciones con el modelo que hoy se tiene. Cada vez que hay elección, el INE convoca a las ciudadanas y ciudadanos, los visita para la revocación de mandato serán 12 millones, ya lo mencionaba, para la elección pasada fueron 13 millones y hay una respuesta de la ciudadanía que confía en su autoridad electoral.
no necesitamos a nadie más, lo demás es una cuestión aquí de debate parlamentario en la que nosotros honestamente y con respeto no nos metemos. Las decisiones, la autonomía del INE se ejerce desde el INE y con total y absoluta independencia. Segundo, se mencionaba el tema de que, y eso ha sido recurrente en varias intervenciones, quiero aprovechar esta ocasión para poder mencionarlo, que si somos un juez, que si somos intolerantes, que si somos parciales en nuestras aplicaciones. Miren, déjenme ponerles un ejemplo muy claro, creo muy comprensible, muy cercano a muchos, por cierto, que están en esta Cámara, de cómo el INE aplica de manera imparcial las normas que aquí se gestaron, que aquí se pusieron, y los requisitos y prohibiciones que aquí se establecieron como producto de los consensos y de las reglas del juego democrático. Hace un año, una organización de ciudadanos que aspiraba a convertirse en partido político no cumplió con las reglas de fiscalización, no proporcionó los datos como debían proporcionarse, ocultó información y se le aplicó una sanción que fue la negativa del registro. Unos meses después, a varios candidatos a cargos de elección popular que tampoco cumplieron con las normas de fiscalización porque habiendo hecho precampaña no presentaron sus informes, se les aplicó exactamente la misma sanción prevista en las propias normas, es decir, la negativa del registro como tales. Y yo aquí quisiera subrayar, porque luego se hacen de casos, de un caso concreto se hacen grandes generalizaciones. Yo aquí quiero honrar a todas y todos ustedes que están entre los 29,000 candidatas y candidatos que sí presentaron sus informes de gasto de precampaña cuando la hicieron o no lo presentaron porque no hicieron precampaña. Son 47 casos de varios partidos políticos en donde se aplicó esta sanción y creo que vale la pena subrayarlo en aras de la verdad y de la objetividad que se merece de parte mía como deferencia esta honorable legislatura. Ese es un buen ejemplo. Y vuelvo a insistir, respecto de las decisiones del árbitro, siempre son criticadas. Porque los partidos políticos, y eso es normal, esperan que las decisiones los beneficien. Los partidos son instituciones constitucionales que representan intereses particulares o de parte, algunos muy elevados, y aquí y sin duda son todas y todos respetables. Un sistema de partidos fuerte es indispensable para que haya una democracia fuerte. Pero es normal que cuando una decisión del INE no favorece ciertos intereses, pues se tiende a disentir con ella. Y qué bueno, porque ahí están las vías de la jurisdicción electoral. Por cierto, en ambos casos a los que me he hecho referencia se impugnaron y las resoluciones del tribunal confirmaron lo que dijo el instituto. Respecto al punto de qué hemos hecho, miren, me dan ganas de citar varios episodios que hemos relatado en este libro ya multicitado, cosa que agradezco mucho, por cierto, de cómo el INE ha tenido que intervenir para impedir que mafias políticas locales o grupos de interés local intervengan en los órganos electorales. Así ocurrió en Tamaulipas, así ocurrió en Durango, así ocurrido en Nayarit, así ocurrido en muchos estados. Y ha pasado en estados gobernados por distintas fuerzas políticas. Allá el INE ha participado, intervenido directamente para garantizar la autonomía con la que deben comportarse los órganos electorales. Y cuando esta no ha ocurrido, como pasó en Chiapas, hemos destituido a los consejeros y consejeras por no apegarse a los principios rectores de la función electoral. Nos pregunta, diputada, ¿qué hemos hecho? Yo ya le he contestado y también le invito a que si tiene conocimiento de que hay alguna mafia que está interviniendo indebidamente, pues se presenten las denuncias correspondientes, porque eso es lo que procede en un Estado de Derecho. Y por el tema de los sueldos, yo ya contesté. Una cosa es que no hayan entendido lo que les puse aquí, y lo digo con mucho respeto. Hay una discusión en la Corte y vamos a esperar a lo que diga la Corte, y ustedes autorizaron en la Ley de Remuneraciones que los consejeros ganáramos más que lo que establece el artículo 127 constitucional. A veces se conviene leer, lo digo con muchísimo respeto y profunda deferencia, la que me merece esta, que es la máxima tribuna de la nación. Ustedes que son representantes de la diversidad y la pluralidad política, ustedes son la mejor prueba de que el pueblo no es uno, el pueblo es diverso y plural. Aquí está representado. Ustedes, lo digo, insisto, con respeto, a veces tendrían que revisar tal vez el régimen transitorio, porque en el régimen transitorio así lo autorizaron, pero no sigamos con una discusión que no va a llegar a ningún lado. Como ocurre en una democracia constitucional, cuando haya una divergencia, quien lo resuelve. Concluya, consejero presidente. Así lo vamos a hacer. Vamos a esperar lo que diga la Corte.
No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo para réplica hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente, y con la venia de la Asamblea. Iniciaría con esto porque creo que es necesario. Mucho se ha hablado del árbitro y de lo que se necesita al árbitro. En efecto, necesitamos un INE transparente, objetivo, apegado a la legalidad, no un bravucón de lengua floja, racista, con tendencia al sofisma y con un ego grande. Gobiérnese, señor consejero presidente, porque está usted en la tribuna de este Congreso. Entendemos perfectamente, y no solamente entendemos, sino que insistimos en la pregunta porque usted se ha negado a responderla. Lo que es cierto es que hoy el INE viene a pedir 24,000 millones de pesos, similar al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, más que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doble que la SEDATU, el doble que la Fiscalía General de la República completa y 4 veces más que la Secretaría de Gobernación. Lo que ha dicho aquí el presidente en la tribuna, pues es que no son los menos caros, que estamos mal, pero podríamos estar peor. Eso no es una respuesta de un organismo como debe de ser el INE. Entonces, ¿cómo se autocontrola el INE? Porque han hablado aquí de cómo autocontrolan a los soples. Pero ¿cómo se autocontrolan estos superfuncionarios que se creen intocables y que pueden venir además a tratarnos como tontos al Palacio de San Lázaro? ¿Cómo descentralizan esos 24,000 millones de gasto que no permea al todo el país? La realidad es que no hay rendición de cuentas en el Instituto Nacional Electoral. No hay sistema de control de procesos, no hay resarcimiento de las equivocaciones o los abusos en las etapas del proceso, y ustedes lo saben. No se puede. Si ustedes no lo documentan y no les da la gana reconocerlo, no puede ser impugnable. Si no hay trazabilidad en los nombramientos de los consejeros titulares de los soples, terminan con su nombramiento, si no es que terminan en estas mafias electorales de las que yo he hablado. Hay falta de transparencia, hay un bodrio administrativo que no sabemos qué hacer con él, y no lo digo yo, lo dicen los mismos consejeros. Hace falta un proceso serio de selección de los integrantes de los soples. Terminaría diciendo, estos en los que yo creí mucho tiempo, los órganos constitucionales autónomos, deberían de ser la casa de los sabios, pero desgraciadamente en algunas ocasiones se han convertido en casa de la ignorancia superlativa basada en la bravuconería, en la superficialidad, en la facciosidad y en los intereses de unos cuantos. Eso tiene que acabar en el Instituto Nacional Electoral, y para eso es la reforma electoral que viene. Muchas gracias. Gracias, diputada.